Buenas noches con todos. Gracias por unirse a este programa UPU Online. Seas bienvenido, seas bienvenida a esta transmisión con el tema estrés laboral y sus consecuencias para la salud. Bienvenido Valeria Príncipe, bienvenido Gladys Olivares, bienvenido Aarón Travisaño, Sarita Richard y todos los que se van conectando, Laín Chamorro. Por favor, estemos atentos al tema y ya vayamos escribiendo nuestras dudas aquí en la caja de comentarios. Sin más, vamos a presentar a nuestros panelistas de esta noche y agradecerles, ¿sí? También por el tiempo que se dan de compartir este tema con nosotros. Primero me gustaría presentar a la máster Liliana Suster. Ella es licenciada en psicología, con 37 años de experiencia clínica, máster en psicología cognitiva, profesora universitaria titular de cátedra de la carrera de psicología en la Universidad Adventista del Plata en Entre Ríos, Argentina, especialista en terapia grupal modelo Yalom, especialista en diagnóstico y tratamiento de factores de resiliencia, entre una lista de muchas actividades que realiza nuestra doctora Liliana Suster. Asimismo, quiero presentar a la magíster Violet Vázquez. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Adventista del Plata, magíster en psicología laboral organizacional en la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente se desarrolla como académica en la Universidad Adventista de Chile. Y también quien nos acompaña es el magíster Jamer Iriarte Obregón, psicólogo organizacional con experiencia en procesos de gestión de talento humano y Employee Experience, consultor asociado y formador de habilidades blandas en coaching y talento SAC, magíster en ciencias empresariales con mención en gestión de capital humano y maestría en docencia universitaria y gestión educativa. Qué gusto tenerlos esta noche con nosotros y gracias por el tiempo que se dan con nosotros. Gracias. Gracias a ti. Quisiera pedirles un saludo de bienvenida. Empezamos por la doctora Liliana. Bueno, primero agradezco profundamente la invitación y bueno, me siento muy contenta de poder estar acá y participar junto a mis colegas, parece con mucha experiencia, así que un gusto conocerlos, un gusto conocerlos a todos y bueno, y estar acá. Gracias. Muchas gracias, doctora Liliana. Magíster Violet, su saludo, por favor, a todos los que nos ven. Sí, para mí es un gusto estar con ustedes. Ya es mi segunda oportunidad con UPU y siempre es un agrado compartir desde nuestras experiencias y en un tema tan importante, más en esta pandemia que estamos viviendo como es el estrés. Correcto. Y Magíster Jamer, un saludo también a todos los que nos están viendo y escuchando. Muy bien, buenas tardes con todos. Les doy la bienvenida. Un gusto compartir con ustedes siempre temas de gestión del talento humano relacionados con el mundo laboral. Felicitar a los que están conectados porque están invirtiendo su tiempo en aprendizaje y eso es muy bueno. Bienvenidos todos, que la pasen bien. Muchas gracias. Desde luego, el estrés laboral nos ha llegado y mucho, ¿no? Por compartir todo este tema de las actividades del hogar y el trabajo que antes quizás lo teníamos un poco separado y el día de hoy todo se mezcla, ¿no? Hace poco veía una infografía, lamentablemente no la tenemos ahorita, pero que nos mostraba, ¿no? Cuán transversal se ha vuelto el trabajo y cuánto esto afecta a nuestra salud. Y desde luego, el estrés laboral es algo que a veces es un poco complicado de manejar. Bueno, el programa de hoy nosotros aprenderemos a cómo manejar. Y queremos empezar conociendo qué es el estrés laboral y cuáles son sus fases. Doctora Liliana, ¿nos podría comentar un poco respecto a esto? Bueno, nosotros a veces hablamos de estrés laboral y cuando hablamos de estrés laboral estamos hablando en realidad de un estrés negativo en general, ¿no? Aquello que llamamos distrés. El estrés mal llamado tiene mala prensa, ¿no? Porque
todos necesitamos estrés. El estrés es un nivel de activación que necesitamos para ponernos en acción día a día. Entonces, muchas veces para encarar un trabajo necesitamos esa activación, esa posibilidad de afrontamiento para las situaciones cotidianas de la vida. Ahora, cuando esas situaciones yo las percibo como superior a mi capacidad para poder afrontarlas, es cuando se transforma en lo que llamamos distrés o estrés negativo. Y eso es sí lo que nos afecta y mucho. Correcto. Entonces, aquí tenemos dos conceptos interesantes, ¿no? El eustrés y el distrés, ¿no? Magister Violet, ¿qué tipos de estrés laboral podemos identificar? Quizás haya un estrés negativo, positivo. Doctora Violet. Ahora sí, ¿se puede ver? ¿Ustedes están viendo mi presentación? Sí, correcto. Sí. Bien, traje una lámina que tal vez nos ayuda a comprender de una manera concreta cómo funciona este proceso que vivimos todos. Vamos a partir de esa idea. Muchas de las personas consideran que estar estresado es algo terrible y que es la única persona que está en esta condición. Es sumamente importante socializar con nuestros amigos, con las personas que nos ven, que nos escuchan, que este proceso lo padecemos todos, los psicólogos, los enfermeros, los ingenieros, los teólogos, absolutamente todas las personas. Bien, entonces, retomando la idea de la profesora Liliana, acá podemos ver que el estrés tiene mala prensa y efectivamente el estrés positivo que tú mencionas tiene que ver con esto, con la activación, con el motor interno que nos permite rendir en nuestro trabajo o en la universidad o en algún requerimiento, ¿no es cierto?, nos prepara para ejecutar una acción. Sin embargo, hay un límite y ese límite, cuando lo traspasamos, pasa a ser un estrés negativo. El siguiente modelo que quiero presentar habla muy bien de ese límite, y ese límite se llama fatiga. Cuando tú sientes que tu cuerpo está cansado, que tu mente está agotada, empezamos un proceso de fatiga, y es el primer llamado de atención que hace nuestro cuerpo que estamos mal, que estamos en un camino equivocado. Y cuando pasamos este momento de darnos cuenta, los psicólogos decimos del insight, de la introspección, empezamos un estrés de sobrecarga. Sentimos que no podemos más, que las exigencias son gigantes y que no podemos abordarlas de la mejor manera. Y cuando continuamos en este trayecto de la sobrecarga, caemos en una patología muy conocida que es el burnout, que son las zonas rojas que aparecen acá en esta lámina, donde ya el agotamiento es máximo y la persona tiene sus emociones quemadas. Y ocurre mucho en los profesionales que están dedicados a la atención de personas constantemente. Área de salud, área de educación. Y último concepto, ya doy pase a nuestro colega Jamer, tiene que ver con esto, que muchas veces el estrés positivo, cuando pasa al negativo, tiene que ver con esto. Cuando las personas sienten que no tienen apoyo social, sienten que no tienen tal vez el apoyo del líder de su equipo, que el control o la forma como controla los elementos de su trabajo no son suficientes, que está perdiendo este elemento y las demandas continúan, pasamos entonces a caer en las redes de esta patología mental. Correcto, entonces es comprensible el detalle de que... ¿Puedo agregar algo? El pase, doctora. Por favor, intervenga. Estaba leyendo de la diapositiva, me parece muy interesante, y lo que quería agregar es que nosotros tenemos señales de que esto está pasando, y eso es muy importante. Muchas veces
no escuchamos las señales o las tapamos, porque necesitamos seguir con nuestra carga laboral, necesitamos seguir afrontando una y otra vez la cantidad de trabajo que tenemos, necesitamos seguir produciendo, y entonces no escuchamos las señales, pero tenemos las señales que nos da nuestro cuerpo. A veces un olvido, a veces acidez, problemas gástricos, problemas de hipertensión, dolores fuertes de cabeza. O sea, tenemos señales. ¿Y qué es lo que hacemos mayoritariamente? Tomamos alguna medicación para calmar esas señales y seguir con nuestro trabajo habitual. Porque decir, no puedo parar, no puedo dejar. ¿Qué va a pasar si yo dejo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir mi jefe? No, frente a mis compañeros no puedo dejar. Esa es una de las grandes dificultades que atravesamos los terapeutas, los psicólogos, para trabajar con la gente de las organizaciones que padecen de estrés. Correcto, entonces es muy importante escuchar qué es lo que nos dice nuestro cuerpo, ¿no? Y también aprender quizás por ahí a decir no, pues no, porque hay un término ahí que se utiliza que es sobrecarga, o sea, más de lo que yo puedo cargar. Magister Jamer, yo creo que tenemos que estar atentos a las causas, ¿no? ¿Qué tipo de causas usted considera que producen el estrés en nuestra vida? Ahí está. ¿Ahora sí se me escucha? Sí, perfecto. Ah, ya, buenísimo. Estaba tratando de ubicar el... Se me perdió el micrófono por ahí. ¿Se está viendo las imágenes? Sí, buenísimo. Gracias. Entendiendo entonces que el estrés viene a ser una sobrecarga en comparación entre la carga laboral que yo pueda tener o las exigencias del medio y, por otro lado, mis propias capacidades, podemos analizar una serie de causas diferentes. Es importante aclarar que el estrés finalmente cada uno de nosotros lo maneja de forma distinta. O sea, tenemos niveles distintos de manejo. De hecho, por eso dentro de algunas competencias laborales se habla de manejo de estrés o manejo de situaciones del estrés como un requisito para un puesto de trabajo. Porque justamente los niveles de desarrollo de esto son diferentes en cada uno de nosotros. Sin embargo, hay elementos comunes que pueden pasar en las organizaciones y que al final terminan pues siendo detonantes, ¿no? Y dentro de ellos tenemos la ambigüedad en el cargo, en el puesto, puestos que no están muy claros, donde las responsabilidades no han tenido claridad o no han sido descritas en un documento. Entonces, cuando tenemos demasiado trabajo, a eso le llamamos volumen, ¿no? El volumen de trabajo en un tiempo muy corto llega pues a frustrar tanto a las personas que genera estas situaciones de desborde emocional inclusive. O el ritmo, que tiene que ver principalmente con que me piden información en un tiempo muy escaso. Y esto es muy común, lo vemos mucho en las organizaciones, que la mayoría de las personas, cuando se les pregunta un poco por sus situaciones estresantes, siempre te hablan de esto, del volumen y del ritmo, de la cantidad de trabajo y del tiempo exacto que se les está pidiendo para lograrlo. Entonces hay que tener especial cuidado en identificar esas señales, como bien decían mis colegas, en estos momentos que suceden en este tipo de situaciones. Luego tenemos tareas monótonas, tenemos tareas que de pronto siempre son iguales y hay personas que tienen tolerancia para estas tareas monótonas porque pueden pasarse 20 años haciendo lo mismo y están bien y tranquilas, ¿no? Como tenemos personas que haciendo lo mismo por un mes ya no soportan más. La moraleja aquí es, o sea, tienes que empezar a conocerte tú también como trabajador, tienes que empezar a identificar cuáles son qué tan contento, satisfecho o qué tan bien ves el tipo de actividad que en este momento realizas. Hay que ver si es un trabajo inseguro, hay que ver si nos están dando las condiciones adecuadas, porque una causa del estrés crónico, digamos, podría ser las condiciones inseguras de trabajo. Entonces, de pronto podemos levantar la mano y decir, mira, no tengo los equipos de protección necesarios como para realizar esta labor. Me estresa hacer labores tan peligrosas. Y algo que estamos viendo en esta última pandemia ha sido una gran inestabilidad laboral.
O sea, ha golpeado fuertemente, fuertemente los despidos masivos. Todos estos detalles laborales han golpeado muy fuerte a las personas. Entonces, el tener contratos de un mes, contratos de 3 meses, que se acaban rápido, que son cortos, y tú tienes un plan familiar, una familia atrás, tienes un estudio que quieres alcanzar, tienes una meta que quieres lograr, entonces definitivamente la carga de estrés es mayor cuando nos coge una inestabilidad laboral tan fuerte como la que podemos estar pasando en algún momento, ¿no? Y para cerrar, clima laboral. O sea, hay estadísticas muy fuertes donde más del 80% de las personas renuncia a su trabajo principalmente por la relación que tiene con su jefe inmediato o por las relaciones que tiene con sus compañeros. No necesariamente renuncian a la organización, sino están renunciando al ambiente en el cual se encuentran. Entonces, estos detalles son los que hay que considerar y hay que tener en cuenta al momento de hablar de las posibles causas. Correcto, entonces consideramos de que la situación que nos corresponde vivir nos ha traído muchas de esas causas, ¿no? De La acuerdo. inestabilidad laboral es algo Sí. que a todos quizás por algún momento en la cabeza se nos ha pasado y decir, wow, tengo que ponerme más las pilas o quizás debo aceptar más responsabilidades, ¿no? ¿Cómo podríamos manejar eso? Quizás este, aprender a organizarnos o empezar a tener una agenda un poco más amplia de la que solíamos tener en el trabajo presencial. Vamos a descubrir todo esto posterior en el segundo bloque, ¿no? Así que invito a todos los que nos están viendo o escuchando que puedan escribir en los comentarios qué preguntas nacen a través de esto y cómo, ¿no? ¿Cómo es que el estrés laboral viene afectando a nuestras vidas? Es importante entonces, más o menos resumiendo lo que hemos venido conversando, es diferenciar el estrés del distrés, ¿no? Saber en qué punto estamos sobrecargándonos y escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Escuchar qué es lo que dice nuestro cuerpo respecto a si ya estamos superando nuestro umbral para manejar las cosas y tener en cuenta los detalles de la seguridad laboral, la estabilidad, ¿no? El hecho de sentirnos protegidos dentro del ambiente de trabajo va a ayudar mucho a controlar el estrés. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento. Se ha preparado un video especial para todos nuestros televidentes y que lo vamos a ver en unos minutos. Y al retornar vamos a seguir con este interesante tema, el estrés laboral y cómo es el impacto de él en nuestra salud. Bienvenidos a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana Unión, una universidad con licenciamiento institucional. Nuestras carreras de Enfermería, Nutrición Humana, Psicología y Medicina Humana cuentan con docentes altamente calificados que brindarán un acompañamiento exclusivo y te ayudarán a convertirte en un profesional que marque la diferencia en la sociedad y en el mundo. Formamos profesionales con espíritu de servicio y conocimientos científicos en el cuidado de la salud física y mental, mejorando la calidad de vida de la población, diseñando y ejecutando trabajos de investigación a favor de la salud. Nuestros 14 laboratorios especializados y el Centro de Simulación Clínica te ayudarán en la práctica profesional de tu vocación. Educación que trasciende para una generación que hace la diferencia. Ok, bienvenidos nuevamente a este conversatorio, a este tema, a este webinar, donde nos hemos puesto a conversar sobre el estrés laboral. En esta parte vamos a conocer un poco sobre las consecuencias de convivir con el estrés laboral y cómo podemos atenderlo y prevenirlo también. Doctora Liliana, ¿nos podría comentar un poco sobre las consecuencias cognitivas, físicas y emocionales del estrés laboral? Sí. ¿Se ve bien? Sí, correcto.
Muchas gracias. Tenemos fundamentalmente 3 áreas en las cuales estos efectos de enfermedad, digamos, de la sobrecarga del estrés, especialmente se nota. El área cognitiva, como ya expliqué antes, problemas de memoria y de atención. O sea, así como nuestro expositor comentó, de tareas repetitivas o de que llevan muchos años las personas haciendo lo mismo, cuando la carga laboral se mantiene en el tiempo, los problemas de atención son graves porque pueden generar accidentes laborales. O sea, este tipo de consecuencias cognitivas, emocionales y físicas. Emocionales tenemos la ansiedad, la angustia, los ataques de pánico, y en el área física, insomnio, hipertensión, diabetes, enfermedades dermatológicas, gástricas, úlceras, cefaleas tensionales. Me contrató una empresa multinacional muy importante para trabajar los problemas de ausentismo laboral. Y justamente, digamos, una de las cosas que pude investigar en ese ausentismo laboral tenía que ver con la cultura organizacional. Una cultura organizacional muy verticalista, donde las personas oriundas, digamos, del país donde pertenece esta organización no tienen ningún problema, forma parte de su esencia el acatamiento de normas y procedimientos. A los argentinos no. Los argentinos necesitamos saber el porqué y el para qué de las cosas, que nos expliquen, que podamos conversar, que podamos dialogar. Y cuando eso no sucede, aparecen estas dificultades que ya entran en el terreno de la patología física. A las empresas debiera interesarle muchísimo trabajar con este tema del estrés laboral, porque el ausentismo, por licencias psiquiátricas o por licencias por problemas físicos, es un enorme gasto que les ocasiona a todas las organizaciones. Con lo cual es un tema que tenemos que abordar desde el punto de vista de todos nosotros, empleados, gente que trabajamos en salud, y también de las propias organizaciones que debieran estar interesadas en estos temas para trabajar en la prevención. Correcto, entonces debemos estar atentos a cada uno de nuestros trabajadores, porque quizás alguno de ellos esté pasando la fácil, pero otros quizás están muy estresados. ¿Cómo afecta en todo caso el estrés laboral en la persona, Magister Bayer? Ok. Vamos aquí a agrandarlo para que se vea mejor. Yo vengo a convencer a las personas, porque todavía tenemos una cultura de querer tener productividad en nuestras organizaciones, de querer tener desempeños positivos, sin considerar todo el entramado que es una persona. Entonces vamos a partir con la idea que el desarrollo organizacional parte desde los seres humanos, parte de las personas que trabajamos, que colaboramos, del talento humano, ¿bien? Y entendiendo esto, Robbins plantea un modelo de desarrollo organizacional, comportamiento organizacional, que fíjense, es muy sencillo de entender. Si queremos tener desempeños positivos, tenemos que cuidar muchas variables. Tenemos que cuidar la personalidad, tenemos que, en los procesos de selección, tenemos que cuidar elementos como emociones y motivaciones cuando ya la persona fue incorporada a las organizaciones, cuidar estos elementos, bajar del Olimpo, le digo yo, que los líderes bajen del Olimpo y conozcan a su gente, y desde ahí cuidar aquellos elementos que Jamer también mencionaba para prevenir el estrés.
El estrés es una variable sumamente perjudicial para la salud del colaborador, para la salud del talento humano. Si todavía no estás convencido, te muestro evidencia. Este es un estudio realizado en Perú este año, especialmente con gente que trabaja en el área de salud, donde existen números que nos indican que existe una correlación negativa. Es decir, que a mayor estrés, menor desempeño laboral. Si el día de mañana trabajamos tal vez con el gerente comercial que administra la oficina de recursos humanos, tenemos que mostrar evidencia, y aquí hablan los psicólogos, especialmente que nos pueden estar escuchando, nuestros estudiantes. Tenemos que mostrar evidencia de cómo estas variables bailan, de cómo estas variables se comportan en nuestras organizaciones. Y recurramos a la ciencia. Si todavía no te convenzo de que es importante cuidar y mejorar la salud, fíjate lo que propone Demerouti y Salanova, ¿no es cierto? El hecho de que el desempeño de cada uno de nosotros en nuestras funciones depende exclusivamente de las personas. Y si tú quieres un buen desempeño, debemos cuidar y prevenir que el estrés no ocurra, prevenirlo cuando ocurre la fatiga, idealmente, y empezar a promocionar elementos positivos. Es como cuando le enseñamos a caminar a un bebé, ¿no? Le cambiamos lo negativo por algo positivo y empezar a enseñar en nuestras organizaciones cómo ser más alegres, más felices, tener mayor satisfacción con la vida, reemplazarlo por emociones positivas como la gratitud, el perdón, el flow que habla de la psicología positiva, aprender a disfrutar de manera consciente el presente de lo que hacemos, de nuestras tareas, de nuestros roles, de nuestras funciones. ¿Bien? Entonces, es clave el hecho de poder identificar, ¿no?, qué medidas nosotros podemos tomar con nuestros colaboradores en nuestras empresas, ¿no? Magister Jamer, ¿qué estrategias podríamos nosotros utilizar para poder hacer frente al estrés laboral, ¿no? Quizás como líderes o como parte de un grupo. Sí, justo eso es lo que quería ahondar porque tú lo has dicho bien. Hay un tema de... es bueno que el mensaje se dé por ambos lados, ¿no? Como lo mencionaba Violet. A ver, el mensaje hacia el colaborador, que finalmente puede ser la persona que está escuchando, que está viendo, que está conectado con esta transmisión. Y el mensaje hacia aquel que tiene alguna injerencia en las condiciones ambientales de un trabajo, principalmente. Digo alguna injerencia porque no necesariamente un gerente, no necesariamente un jefe, sino alguien que tome alguna decisión en razón de las condiciones de trabajo. Vamos a tomar dos mensajes. Entonces vamos a dar estos consejos en función a ambos. Si yo hablo de planificar, una planificación y me dirijo a los colaboradores, a ver, tampoco pensemos que siempre en las organizaciones el trabajo está mal distribuido o la carga laboral no es equitativa entre ambos. No siempre es así. A veces suele darse de que el trabajo particularmente está bien dividido, sino que la situación estresante se genera por una falta de planificación del colaborador. ¿Ya? Entonces no pensemos netamente en la empresa, sino en algún momento tenemos que hacer un mea culpa como trabajadores y pensar, ok, hay momentos en los cuales yo tenía pensado realizar una actividad para entregarlo a las 5 de la tarde y de pronto por alguna situación que yo pude controlar o pude manejar, no lo he hecho. Entonces, ¿qué está pasando? 4:30 de la tarde me estoy estresando, ¿no? O sea, me estoy estresando, ok. Y luego decimos la organización. Creo que ya de la organización hemos hablado. Entonces, siento que también la capacidad de planificar o de tener un horario, o tener, como bien lo decías Isaac hace un momento, ¿no? Tener un horario, tener una planificación de actividades, nos ayuda. A mí me ha ayudado mucho. A los que somos docentes universitarios, nos ayuda mucho el tema de la planificación, porque si no, no llegamos con las notas, no llegamos con esto, con lo otro, y encima el trabajo. Entonces, a veces culturalmente, no sé, aquí mis colegas me dirán en los países donde se encuentran, pero creo que culturalmente, no sé si en Sudamérica en general o en esta parte del mundo, a veces solemos procrastinar mucho, o sea, dejar a última hora las cosas, ¿no? Entonces, no,
Y algunos inclusive tienen un muy buen argumento y de pronto es cierto que a mí las cosas a última hora me salen mejor. No tengo un talento para realizar las tareas a última hora. Espectacular. Y bien, y yo lo saludo y me sorprendo. Sin embargo, creo que es importante la planificación, desde el punto de vista como colaborador. Planificar muy bien cuáles son las actividades para llegar a los plazos establecidos. Ya pensando en los que dirigen en alguna empresa, de pronto podría yo indicarle que, ojo, muy atentos con la distribución del trabajo. A veces los empleados no son los empleados que uno quisiera, que vienen y te tocan la puerta y te dicen, Jamer, discúlpame, pero considero, opino, creo de que podríamos ir delegando las responsabilidades de manera equitativa. A veces no, eso no sucede, ¿no? A veces como cultura somos un poco sumisos frente a un trabajo. Entonces creo que como encargado de algún área, como jefe, como líder, no debes despegarte de la situación de la carga laboral. O sea, debemos de pensar que la carga laboral tiene que ser equitativa. Y a veces se comete el error de darle mayor carga laboral o mayores responsabilidades al más talentoso. Ah, no, como tú eres bueno en todo, tú encárgate de eso. Tú encárgate de lo principal. Tú encárgate de estos dos. Y a los demás les damos medio medio. Entonces, yo leí un artículo hace unos años y decía, ser bueno en la empresa no paga, decía el título. Increíble, me encantó. No, porque es como que, o sea, si tú eres destacado, si tú eres talentoso en una organización, toda la carga laboral va a ir para ti. Entonces, creo que por ese lado, la planificación es base. Y si alguna de mis colegas quiere agregar algo, me avisa porque Isaac nos dirá cómo vamos si vamos bien con el tiempo y todo lo demás. Entonces, creo que esto es base, ¿no? Esto es base. Lo otro es muy común, las pausas activas terminan siendo una estrategia que, aunque está muy trillado y todo el mundo lo dice, pero nadie lo hace, seamos sinceros. Entonces, las pausas activas son 5 a 10 minutos de desconexión increíbles. Antes, pre-pandemia, muchas empresas tienen la rutina de hacerlo diario. O sea, hacen un corte a las 11. Yo he trabajado en una empresa donde hacíamos un corte a las 11 de la mañana y todos de pie y dejamos de hacer absolutamente cualquier actividad laboral. Y todos a estirar, a elongar, y de pronto delegábamos en algunos grupos, delegábamos el hecho de que hagan alguna dinámica, un juego, ¿no? O que cuenten un chiste o algo, y no tienes idea, no tienen ustedes idea de ese detallito pequeño de 10, 5, 7 minutos, cómo le cambiaba el ánimo a las personas. Increíble, increíble. Jugábamos, nos divertíamos y todos regresábamos al trabajo como que con otro ánimo. Sí. La doctora Liliana quería comentar. En este año, justamente el año del home office, sí. Justamente he recibido, digamos, muchas consultas acerca de, y realmente me ha alarmado, de personas que cuando trabajaban en la oficina de manera presencial, sí hacían sus pausas, tomaban café con sus compañeros, hacían sus pausas de su hora de almuerzo. Desde que trabajan en sus casas, dejaron de hacerlo. Sí. Dice, bueno, porque estoy acá, entonces como frente a la pantalla, porque así aprovecho más el tiempo, y a la empresa me han puesto una cantidad de calls importantes, y están todo el día, y yo digo, ¿y cuál es tu horario de trabajo? Bueno, de 9 a 6, 9 a 18, ¿y cómo te estás llevando con eso? Y ahora calculo que termino a las 20, porque bueno, hay tantas cosas para hacer que no puedo dejarlo para el día siguiente, porque al día siguiente tengo las del día siguiente. Sí. ¿No? Entonces, creo que este año ha sido, digamos, particularmente estresante en lo que hablamos como el estrés negativo. Particularmente, donde justamente estas pausas son esenciales. Entonces, tomarse los tiempos, los mismos tiempos que te tomabas cuando estabas en la oficina, son básicos, necesarios y saludables. ¿Para qué? Para poder continuar con nuestra salud, para poder continuar sanos y poder seguir trabajando. Correcto. Lo cierto es que justamente hablábamos de que usualmente esperamos la iniciativa de la organización para que venga, nos pare
y nos haga hacer los ejercicios. Sin embargo, hoy que estamos en el home office, creo que ya es responsabilidad nuestra, o sea, creo que ya depende de nosotros, y por eso es que yo ahondaba mucho en la responsabilidad del colaborador de también preocuparse por su estrés laboral, ¿no? O sea, creo que ahí hay una iniciativa muy personal de tratar de darse esos tiempos que Liliana menciona y que son fundamentales, porque ese cafecito, Liliana, con el amigo, ese ir a comprar un quequito al kiosco, ese salir un momento a conversar, tiene un efecto increíble en las personas. O sea, tiene un efecto increíble. Entonces, creo que hoy nos toca desde casa, ya en esta realidad, nosotros tomar esa iniciativa y liderar eso, porque estamos solos, no esperemos el contagio de grupo. Tenemos que hacerlo nosotros porque, adivinen qué, es nuestra salud. O sea, no hay mucho más que conversar ahí, o sea, es nuestra salud principalmente. Y si quiero ahondar en algunos otros consejos, siempre yo recalco el tema de los hobbies, ¿no? O sea, el tema de los hobbies es nuestro tubo de escape. Y acá va la mirada hacia aquellos que lideran un equipo o que tienen la posibilidad de hacer un cambio en la organización. Utiliza los hobbies de las personas, llévalo al trabajo, campeonatos de fútbol, concursos de arte, de instrumentos musicales, pintura. No, pero no golpea la productividad. No, imposible. No se puede hacer esas cosas porque son pérdidas de tiempo. Hazlo los fines de semana, hazlos fuera de turnos. Yo he visto organizaciones que tienen iniciativas de voluntariado espectaculares, donde las personas sus domingos están yendo a colaborar en una iniciativa que tiene la empresa, apoyando a alguna población vulnerable o cuidando el medio ambiente de alguna manera, o simplemente yendo a hacer un bicicletón por ahí a lo largo de 5 kilómetros, 10 kilómetros, y es increíble cómo las personas responden a estos programas, sino que lo que nos toca a las organizaciones es atrevernos a hacerlo. No sé cuál es el miedo, pero las personas te van a apoyar. O sea, cine en las organizaciones, he visto cine en salas de usos múltiples y muchos dicen, el tiempo, la productividad, no, me quita tiempo. Hazlo fuera de horario y vas a ver la cantidad de personas que se inscriben. Es increíble. Entonces, esos tubos de escape que usualmente se los delegamos a los colaboradores y que lo hagan en su fin de semana de descanso, seamos conscientes, en algún momento podemos llevarlos con pequeñas iniciativas a la organización. Y acá viene lo que para algunos es un poco difícil, ¿no? El tema de la alimentación. Bueno, ya además está decir que la alimentación es importante. En la medida de lo posible, los que puedan tener alguna orientación nutricional, golazo. Si no, ahora o en YouTube encontramos cantidad de profesionales brindándonos tips y consejos en 7 minutos, y igual de profesionales que una consulta. El sueño, ¿no? La cantidad de horas de descanso que tenemos. Es increíble las consecuencias que mis colegas mencionaban, que puede pasar simplemente por no dormir bien. Y bueno, la prevención respecto al uso del tabaco, de las bebidas alcohólicas, que terminan siendo perjudiciales al momento de trabajar, ¿no? Principalmente de trabajar. Muchos tendrán la posibilidad de pagarse un especialista y descontracturar la espalda. Muchos tendrán la posibilidad de pronto de ir a unos masajes, hidromasajes, seguro, dentro de las posibilidades. Y las personas que no, tendremos que buscar alguna manera de en casa tener ejercicios de respiración, de relajación. Un video de YouTube hoy lo encuentras tranquilamente, es muy relajante. Videos de mindfulness. Encontramos hoy. Lo que pasa es que, así como buscamos la serie favorita, así como preguntamos cuál es la película de moda, quién ganó el Oscar, ¿qué tal si nos interesamos un poquito en buscar en internet algo relacionado para nuestra salud? No sé, lo dejo por ahí, de repente les interesa. O sea, de repente vale, ¿no? Entonces creo que también nosotros no necesitamos dinero o realizar gastos para una actividad de relajación en casa. Y si lo podemos hacer en familia, bien, ayudaría un montón. Bueno, cedo la palabra para que podamos seguir compartiendo. Qué importante es esto de cuidar de nuestra salud, ¿no? Antes como que era fácil ponerles cosas, salud ocupacional que se encargue de eso, ¿no? Pero ahora nosotros también somos la salud ocupacional dentro del hogar. Tenemos preguntas del público. A través del Facebook nos están escribiendo. Jania Aquino nos comenta, ¿cómo puedo yo equilibrar mis actividades del hogar
y las actividades del trabajo. ¿Qué recomendaciones? Desde ya he mencionado algunas. ¿Qué otras más podríamos incluir en esta búsqueda de equilibrio? Bueno, yo creo que lo Vamos a ver. que es Doctora. importante justamente es lo que antes comentaba. Una es la planificación y otra también es el compartir. Digamos, si tengo mi pareja y los dos estamos haciendo home office, tenemos que compartir las tareas del hogar y el cuidado de los niños. O sea, hoy en día, justamente en este año a través de la pandemia, los niños están en casa, con lo cual se hace imprescindible la organización, la planificación y el compartir. De hecho, dependiendo de la edad de un niño, como Liliana tiene mucha razón, o sea, hoy los papás están ambos trabajando desde cada laptop y tienen a los niños dando vueltas por aquí. De hecho, por aquí se aparece el mío ahorita, ¿no? Entonces, el tema está en que, dependiendo de la edad del niño, también hay que saber explicarle. O sea, yo he escuchado a muchos padres decir, me da pena mi hijo porque no estoy con él, me da pena mi niño porque me ve en casa y no juego. Pero es el mismo efecto de irse a trabajar. O sea, hoy no estás con el tráfico, hoy no estás con el cansancio de ir y venir de un punto de tu casa al trabajo. Entonces, también es bueno explicarle a los hijos, como digo, dependiendo de la edad, obviamente, ¿no? Que papi y mami están trabajando, porque al final, si ellos están dando vueltas por aquí y lo que están generando es un retraso, y lo que tú querías acabar a las 5:30 lo estás acabando a 7:30, y de pronto si el niño logra entender que tú te encuentras laborando y se dedica, porque el niño se distrae fácilmente con algunas otras actividades, y se dedica a otras actividades, te va a permitir a ti terminar en tiempo. Entonces, a veces los padres cometen el error de ir cediendo en algunos temas o ir desconectándose del trabajo, creyendo que es una buena forma de ayudar a sus niños o calmar a sus niños, pero al final termina siendo, si tú ves el retorno de esa inversión de tiempo, terminas trabajando 2 horas más que tranquilamente pudiste haberlo invertido en jugar, ¿no? En divertirte, en contar una historia, etc. Entonces creo que Liliana acertaba mucho en el tema de la planificación, pero hay que tener cuidado, hay que saber explicarle a la familia, y la delegación es fundamental, hay que saber explicarle a la familia que estamos trabajando. Aunque estemos en casa, aunque no lo crean, estamos trabajando. Bueno, además, empáticamente, digamos, yo coincido, es difícil. O sea, tomemos eso como base, ¿no es cierto? Empaticemos con las familias, porque nos pasa a todos, ¿no? Con los padres y los hijos, estamos viviendo una época compleja en ese sentido, que requiere mucha paciencia, y mucho respeto, y mucho amor, y mucha comprensión. Correcto, eso es muy importante, esos detalles y esos valores, ¿no? En algún momento me comentaron que cada miembro de la familia tenía su horario, ¿no? Así como hacemos el horario del colegio, ¿no? Para nuestros hijos, cada miembro de la familia tenía su horario, entonces ahí era más fácil y era más visual identificar, ¿no? Cómo se estaban organizando. Magister Violet, tenemos una pregunta de Ruth Macavilca. ¿Cómo yo puedo identificar los estresores dentro del hogar? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para identificar esto es lo que me está produciendo más estrés en el hogar, dado que ahora hacemos el trabajo remoto? Ok, muy buena pregunta. Creo que los estresores son infinitos dentro del hogar. Pueden ser cosas externas o pueden ser cosas internas. Yo me voy a enfocar en eso. Mucho del estrés tiene que ver en cómo percibimos los estímulos. Si yo los percibo como angustiosos, si los percibo demandantes o si los percibo de una forma relajada, que no pasa nada. Entonces, yo creo que es súper importante la forma en cómo interpretamos esta realidad. Efectivamente, veía las opiniones de mis colegas y pareciera ser que las mujeres, en general, ¿no? En mi país ocurre mucho, que las mujeres son como un pulpo, están pendientes de la casa, de la comida, de los hijos, del trabajo, y entonces viene una angustia muy grande por querer cumplir en todo.
Y yo creo que ahí es importante la comunicación con tu líder, la comunicación con tu jefe. Creo que estamos en un momento de solidaridad humana y es natural que tal vez nos retrasemos con algo que teníamos pendiente para hoy día, pero podemos entregarlo mañana. Y no pasa nada tal vez, pero eso tiene que ver con una comunicación con mi director, con mi coordinador, con mi supervisor tal vez. Fíjate, los estresores yo ahora los tomo, los reconvierto, ¿no es cierto? La forma en cómo lo percibo y lo vivo, y ahora me hago cargo, me ocupo. Lo que hacemos los seres humanos es esconderlos debajo de la alfombra muchas veces, o se los pasamos al cuerpo. Dolores de colon, dolor de espalda, problemas estomacales, un sinfín de dolores que nuestro cuerpo sintomatiza. Entonces, súper importante cómo nosotros reinterpretamos, le damos otro sentido. Los psicólogos hablamos de afrontamientos positivos para poder manejar y adaptarnos de mejor manera a estos cambios bruscos que nos tocó vivir en este año. Qué importante es entonces estar atentos a poder hacer el cambio y hacernos cargo. Me quedo con esa palabra, hacernos cargo de esta situación que nos corresponde vivir. En síntesis, hemos hablado sobre la planificación del trabajador, del colaborador. A mí que me toca hacer trabajo remoto, he de planificar. Esto me va a liberar de mucho estrés. Lo siguiente es la distribución de la carga de trabajo, que especialmente va para nosotros cuando lideramos grupos y tenemos que saber compensar la carga de trabajo. Las pausas activas, que es muy importante, porque no podemos estar todo el día sentados y nosotros debemos cuidar de nuestra salud. El uso de los hobbies, la práctica de pasatiempos, de compartir con la familia, son ideales. El tema del cuidado de la alimentación, los ritmos de sueño, el no consumir sustancias adictivas, buscar técnicas de relajación que nos permitan a nosotros en algún periodo del día respirar tranquilos. Identificar los estímulos más graves que nos generan a nosotros este estrés y cambiar el sentido de los estresores. Creo que hemos aprendido mucho esta noche y quiero agradecer tanto a la doctora Liliana, al Magister Jamer, a la Magister Violet por estas recomendaciones y por esta conversación. El tiempo nos es un gran enemigo el día de hoy y nos hubiera gustado seguir conversando, pero recuerda que estamos tocando temas similares para el cuidado de nuestra salud aquí en UPU Online. Muchas gracias a nuestros panelistas y damos un tiempo para la despedida de cada uno de ellos. Empezamos por la doctora Liliana. Me ha sido muy útil escuchar a mis colegas y saber que todos los países compartimos las mismas circunstancias, digamos, frente al estrés y frente al afrontamiento. Vieron que cuando uno comparte con otros no se siente tan solo, ni le pasa que solamente nos pasa a nosotros. Así que en ese sentido, bienvenidos sus aportes y el conocimiento ahora de ustedes y de lo que pasa en sus países. Una de las cosas que quería comentar a modo de cierre es la idea que cada uno de nosotros tiene umbrales de tolerancia, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un umbral de tolerancia a las presiones. Hay personas que frente a cosas que por ahí para otras le parecen muy pequeñas, ya se hacen un mundo. Como dice, es una montaña y no puedo, no voy a poder con esto. Y otras personas enfrentan enormes y cantidad de situaciones conflictivas. Yo como experta en resiliencia, digamos, conozco muy bien y trabajo muy bien ese tema. La percepción en el estrés de si yo puedo o no puedo, si lo que siento es que puedo afrontarlo o que no voy a poder, que es superior a mis fuerzas, lo da los síntomas, esto que manifestábamos antes,
indicadores que tenemos que escuchar. Y yo creo que hay un doble mensaje para las personas, para todos nosotros, y también para las organizaciones. Porque las organizaciones son organizaciones laborales, son organizaciones empresariales, y tienen, digamos, como finalidad, obviamente, que las personas trabajen lo mejor posible. Entonces, si eso existe, ¿por qué no ayudar a que las personas estén también lo mejor posible y van a contribuir también de mejor manera a esa organización? De los dos lados. Bueno, Muchas gracias, doctora Liliana. Damos el pase al Magíster Jamer. Bien, bueno, gracias. Qué bonito compartir con otras realidades, ir conociendo experiencias de algunos otros docentes. El internacional estrés, le vamos a llamar ahora. Definitivamente creo que hoy nos toma con información rica y lo que hemos compartido. Y siguiendo un poco la línea de Liliana, este doble mensaje es importante. Tú como trabajador, hazte responsable también de lo que te atañe, porque al final es tu salud. Recuerda que aunque suene muy frío, en las organizaciones quedan, pero las personas pasan por los puestos de trabajo. Entonces al final, tú después de 3, 4 años puedes estar teniendo algún tipo de síntoma relacionado con lo que pasó antes. Entonces, preocupémonos mucho por nosotros como colaboradores, asumamos esa responsabilidad de nuestra salud, no la descuidemos. Y el mensaje para aquellos que están liderando grupos o que están liderando empresas es, si no estás convencido, si Violet no te ha convencido hoy día, pilotea, o sea, haz un piloto, prueba, coge un grupo de personas y pausas activas, una manzana diaria, chistes, diversión, deporte, pilotea, prueba y mide. Si te resulta, bien, estamos en la línea y sumamos y multiplicamos. Si no te resulta, sigue intentando, o sea, ¿no? Sigue probando, sigue viendo formas, porque Liliana decía algo muy cierto. Las empresas buscan eficiencia, buscan efectividad, buscan buen desempeño del colaborador. Y si estamos tratando de demostrar que reducir los niveles de estrés mejora el desempeño, ¿qué tal si lo probamos? Entonces, ahí dejo rebotando ese mensaje. Gracias, gracias. Muchas gracias, Magíster Jamer. Y también las últimas palabras de la Magíster Violet. Lo mío es más breve. Mis colegas ya dijeron todo. Yo simplemente quiero reforzar la idea de que no olvidemos lo espiritual. Muchas veces nos creemos superhumanos, que podemos hacerlo absolutamente todo. Y yo creo que para los oyentes que están viendo tal vez a través por Facebook, nunca olvidemos que somos seres espirituales. Sea la creencia que tú tengas, nunca olvides lo espiritual. Tal vez rezar, orar, conectarte con la naturaleza, tomar vitamina D, respirar, estas pausas activas no conscientes de respirar, el mindfulness que hablaba Jamer, los que somos cristianos, adventistas, orar y entregar en los brazos de Cristo nuestras aflicciones, nuestras angustias, porque a veces estamos todo el día corriendo y no nos detenemos una pausa pequeña para conectarnos con lo trascendental. Si tuviera que regalarte un consejo en esta noche, en esta tarde, sería ese. Nunca olvides lo espiritual en esta jugada laboral. Muchas gracias. Así que ya estamos muy bien nutridos esta noche y esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad. Tengan buenas noches. Nos vemos en otra edición.